En este video, exploraremos una de las historias más oscuras y estremecedoras de la Biblia, Jueces 19. Nuestro objetivo es desentrañar los profundos mensajes que esta narrativa nos ofrece sobre la justicia, la moralidad y la necesidad de liderazgo bajo la guía de Dios. La historia comienza con un levita y su concubina, quienes enfrentan una serie de eventos trágicos y violentos en la ciudad de Gibea, perteneciente a la tribu de Benjamín. Esta concubina, tras huir de su hogar, es cruelmente abusada por los hombres de la ciudad y muere a causa de sus heridas. En un acto de desesperación y llamado a la justicia, el levita desmembra su cuerpo y envía las partes a las tribus de Israel, desencadenando una guerra civil. La narrativa de Jueces 19 no solo nos muestra la depravación humana en tiempos de anarquía, sino que también subraya la importancia de la justicia divina y la moralidad bajo la guía de Dios, sirviendo como una poderosa advertencia y lección para todos los creyentes. En el frío amanecer, un levita abre la puerta y se encuentra con una escena de horror indescriptible. Su concubina yace inerte en el umbral, sus manos extendidas como si buscaran un último atisbo de esperanza. La noche anterior había sido un torbellino de violencia y depravación, sumiendo a Gibea en la oscuridad más profunda. ¿Qué atrocidades se habían cometido bajo el manto de la noche? ¿Qué destino sombrío había sellado el futuro de Israel? Acompáñennos a desentrañar los misterios de esta trágica historia, donde la justicia y la venganza se entrelazan en un clímax de desesperación y redención. Pero antes de adentrarnos más en la historia, no olvides suscribirte y darle me gusta a este video. Tus interacciones son fundamentales para llevar el mensaje de Dios a más hogares. Ahora continuemos en los días en que no había rey en Israel, tiempos de incertidumbre y anarquía. Entre las colinas remotas del monte de Efraín habitaba un levita en relativa soledad. A pesar de su devoción y linaje sacerdotal, la vida del levita no era fácil. Su compañera era una concubina, una joven de Belén de Judá, a quien había tomado en un intento por llenar el vacío en su corazón y su hogar. La relación entre el levita y su concubina distaba de ser perfecta. Cansada de la vida austera y solitaria en Efraín, la joven había sido infiel a su marido. Esta traición fue un golpe profundo para el levita, un hombre de principios y devoción. La concubina, sintiéndose culpable y buscando refugio, huyó a la casa de su padre en Belén, donde permaneció durante 4 meses, Jueces 19:2. Durante este tiempo, el levita se debatió entre la ira y el deseo de reconciliación. Finalmente, decidió buscar a su concubina y llevarla de vuelta a casa. Con determinación, emprendió el viaje hacia el sur, acompañado por su criado y 2 asnos. El camino era largo y arduo, pero la esperanza de recuperar a su amada lo impulsaba a seguir adelante. Al llegar a Belén, fue recibido por el padre de la joven con hospitalidad y alegría, Jueces 19:3. Durante 3 días, el suegro del levita lo agasajó con comida, bebida y alojamiento, tratando de apaciguar cualquier resentimiento. Cada mañana, el levita se levantaba con la intención de regresar a su hogar con su concubina, pero el suegro insistía en que se quedara un día más. «Conforta tu corazón con un bocado de pan, y después os iréis». Aunque impaciente, el levita aceptaba la hospitalidad y posponía su partida día tras día. Esta repetición de eventos continuó hasta el 5.º día, cuando el levita, decidido a regresar, se levantó temprano para partir a pesar de los intentos del suegro por retenerlos. El levita, su concubina y el criado emprendieron finalmente el viaje de regreso al atardecer. Mientras se alejaban de Belén, el sol comenzaba a ponerse y las sombras se alargaban sobre el camino. La noche se acercaba rápidamente y el levita sabía que debían encontrar un lugar seguro para pasar la noche antes de que la oscuridad los envolviera por completo. El sol comenzaba a declinar cuando se acercaban a Jebús, la ciudad que más tarde sería conocida como Jerusalén. A medida que avanzaban, el criado sugirió detenerse allí para pasar la noche, señalando que ya oscurecía y necesitaban un lugar seguro para descansar. Sin embargo, el levita, con firme resolución, respondió, Jueces 19:12. «No iremos a ninguna ciudad de extranjeros que no sea de los hijos de Israel, sino que pasaremos hasta Gibea». Con esta decisión tomada, el grupo siguió adelante a pesar del cansancio que pesaba sobre ellos.
El camino se tornaba más difícil a medida que la oscuridad cubría el cielo, pero la determinación del levita los impulsaba a continuar. Finalmente, al caer la noche, llegaron a Gibea, una ciudad perteneciente a la tribu de Benjamín. Al llegar a Gibea, esperaban encontrar la misma hospitalidad que habían recibido en Belén, pero pronto se dieron cuenta de que no sería así. La ciudad parecía indiferente hacia los viajeros y nadie les ofreció alojamiento. Desconcertados y agotados, se sentaron en la plaza de la ciudad, esperando que alguien mostrara compasión y los acogiera en su hogar. Mientras la noche avanzaba, un anciano que regresaba del trabajo en el campo notó su presencia en la plaza. Este anciano, también originario del monte de Efraín, se acercó y les preguntó, Jueces 19:17, ¿a dónde van y de dónde vienen? El levita explicó que venían de Belén de Judá y se dirigían a su hogar en el monte de Efraín, pero que no habían encontrado a nadie que los recibiera en Gibea. Conmovido por la historia y movido por la solidaridad de compartir una tierra común, el anciano les ofreció refugio en su casa. Paz sea contigo. Tu necesidad queda a mi cargo. Solamente no pases la noche en la plaza. Con alivio, el levita, su concubina y su criado aceptaron la oferta del anciano y lo siguieron hasta su hogar. Una vez en la casa del anciano, éste les ofreció comida y agua para lavarse los pies. Los viajeros se sintieron agradecidos por la hospitalidad que finalmente encontraron. La comida fue sencilla pero reconfortante, y por un momento la tensión del viaje se disipó. El anciano se aseguró de que todos estuvieran cómodos y bien atendidos, mostrando una amabilidad que contrastaba fuertemente con la indiferencia del resto de la ciudad. La tranquilidad de la noche los envolvió, y mientras comían y bebían, la atmósfera era de aparente calma. El levita se sintió aliviado, creyendo que finalmente podrían descansar sin más problemas. Sin embargo, la paz que experimentaban era solo la calma antes de la tormenta. Dentro de la casa del anciano, se sentían seguros, ajeno a los peligros que acechaban en las sombras de Gibea. La noche avanzaba y reinaba la tranquilidad, cuando de repente, un ruido inquietante rompió el silencio. Hombres malvados de Gibea rodearon la casa golpeando la puerta con fuerza. Voces llenas de perversidad resonaban en la oscuridad, exigiendo que el levita saliera. El sonido de los golpes y los gritos llenó de miedo a los ocupantes de la casa, y la tensión se hizo palpable. Hablando al anciano dueño de la casa, los hombres de Gibea exigían que sacara al hombre que había entrado en su casa para que lo conocieran, utilizando un eufemismo que escondía sus verdaderas intenciones: abusar sexualmente del levita. La situación se volvía cada vez más peligrosa y desesperada. El levita y su concubina se miraban con terror, comprendiendo la gravedad de la situación. El anciano, horrorizado por la demanda de los hombres de Gibea, salió a la puerta intentando razonar con ellos. No, hermanos míos, no cometáis este mal. Jueces 19:23. Ya que este hombre ha entrado en mi casa, no hagáis esta maldad. He aquí, tengo una hija virgen y la concubina de él. Os las sacaré ahora. Humilladlas y haced con ellas lo que os parezca, pero a este hombre no le hagáis tal infamia. La oferta del anciano, aunque impactante y desesperada, mostraba su grado de desesperación y el intento de proteger a su huésped a cualquier costo. Sin embargo, los hombres de Gibea no quisieron escuchar. La situación se volvió aún más tensa, y el anciano y el levita se vieron forzados a tomar una decisión terrible para intentar salvar sus vidas. En un acto de desesperación, el levita tomó a su concubina y la llevó afuera, entregándola a los hombres de Gibea, quienes se abalanzaron sobre ella y la llevaron lejos de la seguridad de la casa. Lo que siguió fue una noche de horror indescriptible. Los hombres abusaron de la concubina durante toda la noche, infligiéndole un sufrimiento inimaginable hasta el amanecer. Pero aquellos hombres no quisieron escuchar. Tomando a la concubina, la sacó fuera, y ellos la conocieron y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana, y la dejaron cuando amanecía. Cuando la primera luz del día comenzó a asomar en el horizonte, los hombres de Gibea finalmente dejaron ir a la concubina malherida y desgastada por el abuso. La mujer apenas tuvo fuerzas para regresar a la casa del anciano. Tambaleándose, se arrastró hasta la puerta y colapsó con las manos en el umbral, exhausta y al borde de la muerte. Cuando el levita salió de la casa del anciano, dispuesto a continuar su viaje de regreso al monte de Efraín, abrió la puerta
y se encontró con una escena desgarradora. Su concubina yacía en el suelo inmóvil, con las manos extendidas sobre el umbral. La palidez de la muerte cubría su rostro y su cuerpo mostraba las señales de la brutalidad que había sufrido durante la noche. La reacción del levita fue sorprendentemente fría y calculada. Sin mostrar signos de dolor o conmoción, simplemente se dirigió a la mujer y le dijo, Jueces 19:28. Él le dijo, levántate, vámonos. Pero ella no respondió. No hubo respuesta y quedó claro que su concubina había sucumbido a la tortura que había soportado. Sin embargo, el levita no derramó una sola lágrima. Con un pragmatismo helado, se dispuso a manejar la situación de la mejor manera posible. Sin tiempo para lamentaciones ni ceremonias, inició el viaje de regreso a casa. El levita levantó el cuerpo inerte de su concubina y lo colocó sobre uno de los asnos. La fría mañana acompañaba el lúgubre trayecto, marcado por el peso de la tragedia que llevaban consigo. Al llegar a su hogar, el levita tomó una decisión macabra y sin precedentes. En un acto de venganza y llamado a la justicia, decidió desmembrar el cuerpo de la concubina en 12 partes, una por cada tribu de Israel. Tomó un cuchillo y con precisión y frialdad cortó el cuerpo en 12 pedazos, realizando una acción que sacudiría a toda la nación. Jueces 19. Llegando a su casa, tomó un cuchillo, echó mano de su concubina y la dividió miembro por miembro en 12 partes y la envió por todo el territorio de Israel. Cada parte del cuerpo fue enviada a una de las 12 tribus de Israel, acompañada de un mensaje que relataba la atrocidad cometida en Gibea. Los mensajeros partieron llevando consigo la evidencia del crimen y la solicitud de justicia del levita. Las partes del cuerpo llegaron a sus destinos y la reacción de las tribus fue inmediata y visceral. La conmoción y el horror se extendieron por todo Israel al recibir los restos de la concubina. Los líderes y el pueblo entero quedaron atónitos ante la brutalidad de lo ocurrido. Nunca antes habían visto ni oído de un crimen tan atroz en toda su historia. Los mensajes del levita despertaron sentimientos de indignación y un clamor por justicia. La nación estaba consternada y los líderes de las tribus se reunieron para discutir los pasos a seguir. Jueces 19:30. Y todo el que veía aquello decía, jamás se ha hecho ni visto tal cosa, desde el día que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Considerad esto, tomad consejo y hablad. El llamado del levita había sido claro. La maldad cometida en Gibea no podía quedar impune. Las tribus de Israel comprendieron que se enfrentaban a una crisis que no solo requería una respuesta inmediata, sino también una reflexión profunda sobre la justicia y la moralidad en tiempos de anarquía. El acto desesperado del levita había logrado unir a Israel en un propósito común, y la marcha hacia la justicia había comenzado. La noticia del crimen cometido en Gibea se esparció rápidamente por todo Israel, y las tribus se reunieron en Mizpá para discutir la situación. Desde Dan hasta Beerseba y la tierra de Galaad acudieron los líderes y guerreros, un total de 400.000 hombres armados. La gravedad del crimen había unido a la nación en un clamor por justicia. En Mizpá, los líderes de Israel interrogaron al levita sobre los eventos ocurridos. Él relató cómo los hombres de Gibea habían abusado y matado a su concubina. Y así, en un acto desesperado, él envió los restos de su concubina a las tribus de Israel. Jueces 23-5. Entonces los hijos de Israel decidieron, decid cómo fue esta maldad. El levita, esposo de la mujer muerta, respondió, yo llegué a Gibea de Benjamín con mi concubina, y allí la humillaron de tal manera que murió. La indignación creció a medida que escuchaban su relato, y las tribus decidieron que la única forma de limpiar esta maldad era declarar la guerra contra la tribu de Benjamín, que había protegido a los criminales. Se enviaron mensajeros a la tribu de Benjamín, exigiendo que entregaran a los hombres malvados de Gibea para ser ejecutados y así eliminar el mal de Israel. ¿Qué maldad es esta que ha sido hecha entre vosotros? Entregad ahora a aquellos hombres perversos que están en Gibea para que los matemos y quitemos el mal de Israel. Sin embargo, los benjamitas se negaron a escuchar a sus hermanos y en su lugar reunieron a sus propios guerreros para enfrentar a las otras tribus. La decisión de Benjamín de defender a los culpables llevó a una guerra civil. En el primer día de batalla, los israelitas marcharon contra Gibea con confianza. Sin embargo,
Los benjamitas, incluyendo a 700 hombres expertos en el uso de la honda, demostraron ser oponentes formidables. Al final del día, 22.000 israelitas habían caído, dejando a las tribus de Israel atónitas por la derrota. Se retiraron para consultar a Dios con corazones abatidos. Los israelitas subieron a Betel y lloraron delante del Señor hasta la noche, buscando su guía. Jueces 20:23. Porque los hijos de Israel subieron y lloraron delante del Señor hasta la noche, y consultaron a el Señor. El Señor les respondió con renovada determinación: subid contra ellos. Preparándose para la segunda batalla, las tribus de Israel se armaron nuevamente. El segundo día de batalla fue igualmente desastroso para Israel. Una vez más, los benjamitas salieron de Gibea y mataron a 18.000 hombres israelitas. La desesperación se apoderó de los israelitas, quienes por segunda vez subieron a la casa de Dios, lloraron, ayunaron y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz. En su desesperación, consultaron a el Señor una vez más. Jueces 20:28. ¿Saliré aún contra los hijos de Benjamín, mis hermanos, para pelear, o desistiré? El Señor respondió: subid, porque mañana yo os los entregaré. Preparándose para el tercer día de batalla, los israelitas idearon una nueva estrategia. Decidieron colocar emboscadas alrededor de Gibea. El plan era fingir una retirada como en las batallas anteriores, atrayendo a los benjamitas lejos de la ciudad para luego sorprenderlos con un ataque desde todos los flancos. La tensión era palpable mientras los hombres de Israel se preparaban para lo que sería la batalla decisiva. La esperanza de justicia y restauración les daba fuerzas para enfrentar una vez más a sus hermanos en combate. Al tercer día de batalla, los israelitas marcharon hacia Gibea al amanecer, implementando su estrategia de emboscada contra los benjamitas como en las batallas anteriores. Los benjamitas, confiados en su previa victoria, salieron al encuentro de los israelitas, comenzando a herir y matar a algunos de ellos. Los israelitas fingieron una retirada y los benjamitas los persiguieron alejándose de la ciudad. En ese momento, las fuerzas israelitas que estaban emboscadas alrededor de Gibea se lanzaron al ataque, entraron en la ciudad, derrotaron a los guardias restantes y prendieron fuego a Gibea. Una columna de humo se elevó en el cielo, indicando a las tropas israelitas que la emboscada había tenido éxito. Al ver el humo, los benjamitas comprendieron que estaban atrapados y en peligro inminente. Jueces 20:43. Así, cercaron a los de Benjamín y los acosaron sin descanso hasta llegar delante de Gabaa, donde se alzaba el humo de la ciudad. La batalla se volvió feroz y caótica. Israel, reforzado por la promesa del Señor de entregarles la victoria, luchó con una determinación inquebrantable. Al final del día, los israelitas habían matado a 25.100 hombres de Benjamín, todos ellos guerreros experimentados. La destrucción fue total y la ciudad de Gibea quedó arrasada por completo. Los sobrevivientes benjamitas huyeron en desbandada tratando de escapar del furor de sus hermanos. Solo 600 hombres de Benjamín lograron sobrevivir, refugiándose en la peña de Rimón, donde permanecieron durante 4 meses. Después de su victoria, las tribus de Israel comenzaron a reflexionar sobre la casi extinción de una de sus propias tribus. La compasión y el remordimiento comenzaron a surgir en sus corazones. Habían jurado no dar sus hijas en matrimonio a los benjamitas, pero ahora se enfrentaban a la realidad de que una tribu de Israel podría desaparecer. Buscando una solución, los israelitas recordaron que ninguno de los habitantes de Jabes Galaad había acudido a la convocatoria en Mizpa. Enviaron 12.000 hombres valientes a Jabes Galaad con la orden de matar a todos los hombres y mujeres que hubieran conocido a un hombre, pero de salvar a las doncellas. Encontraron 400 jóvenes vírgenes y las llevaron al campamento en Silo. Estas mujeres fueron dadas a los sobrevivientes de Benjamín como esposas, pero aún faltaban 200 más para que todos tuvieran pareja. Para solucionar esta carencia, los ancianos de Israel idearon otra medida desesperada. Cada año, en Silo se celebraba una fiesta solemne a el Señor, durante la cual las jóvenes salían a bailar. Se instruyó a los benjamitas que se escondieran en los viñedos y cuando las jóvenes salieran a bailar, cada uno de ellos secuestrara a una como esposa. Si los padres o hermanos de las jóvenes se quejaban, las tribus de Israel les dirían que permitieran esto, ya que no podían darles sus hijas debido al juramento,
pero tampoco querían ver desaparecer a la tribu de Benjamín. Los benjamitas siguieron este plan, se llevaron a las jóvenes como esposas y luego volvieron a sus tierras, reconstruyendo sus ciudades y habitándolas nuevamente. Las tribus de Israel regresaron a sus hogares, cada una a su propia herencia. Jueces 21-25. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. La historia concluye con una reflexión sombría sobre la situación de Israel en esos tiempos, sin un líder que los guiara, llevándolos al caos y la tragedia. La guerra contra Benjamín y la casi extinción de una tribu demostraron la urgente necesidad de liderazgo y justicia en la nación, recordando a toda la importancia de la ley y la moralidad bajo la guía de Dios. Jeremías 17:5. Después de adentrarnos en esta historia profundamente conmovedora y desafiante, de los capítulos 19 al 21 del libro de Jueces, hemos visto las consecuencias de la falta de liderazgo y justicia divina, así como la importancia de la compasión y el perdón. Nos recuerda la necesidad de buscar siempre la guía de Dios en nuestras vidas y comunidades. Los invito a unirnos en oración, pidiendo la sabiduría, fortaleza y misericordia que solo nuestro Señor puede otorgar. Amado Padre Celestial, nos acercamos a ti en humildad y reverencia, reconociendo tu poder y tu gracia infinita. Al recordar la trágica historia del levita y su concubina y las consecuencias de la falta de liderazgo en Israel, te pedimos que ilumines nuestro entendimiento y nos guíes en el camino de la rectitud. Señor, reconocemos que sin tu dirección somos susceptibles a la confusión y la anarquía. Te pedimos que nos llenes con tu Espíritu Santo, que nos dé discernimiento y sabiduría para tomar decisiones justas y amorosas en nuestras vidas diarias. Ayúdanos a ser líderes que reflejen tu amor y tu justicia, guardando a nuestras familias, comunidades y naciones hacia tu luz. Padre, en medio de nuestras luchas y conflictos, te pedimos que nos des corazones compasivos, que recordemos siempre la importancia del perdón y la restauración, que aprendamos a actuar con misericordia y gracia, incluso en los momentos más oscuros. Permítenos ser instrumentos de tu paz, llevando reconciliación donde haya división y amor donde haya odio. Señor Jesús, en tu nombre pedimos sanidad y restauración para aquellos que han sido heridos por la injusticia y la violencia. Trae consuelo a los corazones quebrantados y esperanza a los desesperados. Ayúdanos a ser tus manos y pies, extendiendo tu amor a todos aquellos que encontramos. Dios, pedimos que renueves en nosotros el compromiso de vivir bajo tu ley y tus mandamientos, que cada acción nuestra sea un reflejo de tu justicia y tu amor. Que nunca olvidemos que somos tus hijos y que nuestras vidas deben ser un testimonio de tu gracia transformadora. Te damos gracias por tu fidelidad y tu amor incondicional. Gracias por escucharnos y por actuar en nuestras vidas, incluso cuando no lo merecemos. Nos encomendamos a ti, confiando en que bajo tu guía podemos enfrentar cualquier desafío con valentía y fe. Todo esto te lo pedimos en el poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Queridos oyentes, esperamos que esta profunda exploración de la historia del levita y su concubina en el libro de Jueces haya sido una experiencia enriquecedora y transformadora para ustedes. Esta narrativa nos recuerda la importancia de la justicia, la compasión y la guía divina en nuestras vidas. Si este contenido les ha tocado el corazón, los invitamos a suscribirse a nuestro canal para más estudios y reflexiones espirituales. No olviden dar me gusta a este video, comentar sus pensamientos y compartirlo con amigos y familiares. Nos encantaría conocer sus sugerencias para futuros temas o historias en los comentarios. Gracias por acompañarnos en esta jornada espiritual. Que Dios los bendiga y los guíe siempre. Hasta la próxima.